Para iniciar, se plantea la pregunta: ¿qué es la temperatura? La temperatura se define como una magnitud física que caracteriza el estado térmico de los cuerpos, proporcionada de la energía cinética. Cuando dos cuerpos con diferentes temperaturas tienen un contacto el uno con el otro, se le conoce como contacto térmico. Ahora bien, ¿qué es el contacto térmico? El contacto térmico se le conoce como el estado de igualdad de la temperatura entre dos o más cuerpos que al inicio tenían diferentes temperaturas. Así, empíricamente se sabe que los cuerpos poseen igual temperatura con más tiempo. El hecho de que dos o más cuerpos poseen la misma temperatura da de que la energía cinética y las partículas que ésta contiene tienen una igualdad. Un ejemplo podría ser: nosotros poseemos un balón, nosotros le damos una magnitud de fuerza. Cuando lo tiramos al aire y esperamos que el balón caiga por sí solo, se ejerce una gravedad. Ahí es donde se puede observar lo que es la energía cinética. Muy bien, entonces dice que si otro jugador tiene que volver a ejercer la misma magnitud de fuerza que nosotros habíamos ejercido anteriormente. Definamos primero qué es energía cinética. La energía cinética es la energía física que ejerce con virtud hacia un movimiento. Seguidamente les estaré explicando acerca de un ejercicio en lo que nos pide buscar la energía cinética. Dice el ejercicio: un automóvil de 860 kilogramos se desplaza a 50 kilómetros por hora y nos hace la interrogante: ¿cuál será su energía cinética? Primero tenemos que transformar los 50 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Al momento de transformar esto, la respuesta nos va a dar 13.89 metros sobre segundo. La fórmula que tenemos que aplicar es esta, en la que dice energía cinética, que es igual a 1 sobre 2 por metros por b elevado al 2. Al momento ya de transformar la fórmula de energía cinética, nos va a quedar así: energía cinética igual a 1 sobre 2 por 860 por 13.89. Esto nos va a dar una respuesta de 82.960.803. Al momento de convertir esto, para que la fórmula no quede muy extensa, la vamos a reducir a 82.9 joules. Y así es como se puede usar la fórmula de la energía cinética. Escalas de la temperatura. Estas son las que nos permiten cuantificar numéricamente la temperatura a través de las escalas que ya tenemos conocimiento. Empezando por estas escalas, tenemos la escala Celsius, la cual fue inventada en 1742 por el astrónomo sueco Anders Celsius. Esta escala de temperatura se llama también centígrada, debido al intervalo de 100 grados entre los puntos definidos. En esta escala, el rango de la temperatura, como bien ya dije, son de 100 partes iguales, en la que se empieza desde la congelación hasta el punto de ebullición correspondiente a los 100 grados centígrados. Esta temperatura es dada cuando la columna de mercurio en un termómetro está sumergido en una mezcla de agua y hielo a la temperatura correspondiente. Es decir, que si el agua a la que es sumergida está a 0 grados centígrados, el mercurio va a estar hasta la parte mínima de este termómetro. Tenemos también la escala Fahrenheit,
que se basa en dos puntos: el punto de ebullición y el punto de fusión, en el cual el agua tiene 180 intervalos iguales. Esta fue inventada en 1724 por el físico holandés-alemán Gabriel Daniel Fahrenheit. Esta escala fue inventada incluso cuando existía la Celsius, y aunque los demás países ya usaran esta escala, pues algunos países como Estados Unidos usaban mucho esta escala, debido a que daba como una mayor cantidad de intervalos en las cuales se podía cuantificar el agua. Cada grado de esta escala se llama Fahrenheit, en la que en Celsius el punto de fusión es de 32 grados Fahrenheit y la temperatura de ebullición es de 212 grados Fahrenheit. La tercera escala es la Kelvin. Esta es la escala que indica la temperatura mínima hasta la cual es posible enfriar los cuerpos, con la escala en la que el cero de la temperatura es menos 273 grados centígrados. Es decir, que esta escala Kelvin es conocida por ser la escala del cero absoluto. Lleva el nombre de su creador, el cual es William Thomson Kelvin, un físico británico que la diseñó en 1848. Esta escala prolonga la escala Celsius hasta el cero absoluto. Es decir, que el 0 grados centígrados en Celsius es igual a menos 273 grados. Esta escala surgió debido a que el 0 en las demás escalas, tanto en la Fahrenheit como en la Celsius, establece el 0 de manera arbitraria. La temperatura de una mezcla de agua y hielo o agua, hielo y sal, en la que siempre va a marcar esa temperatura. Sin embargo, al estudiar los fenómenos térmicos, se encontró que la temperatura de los cuerpos no puede bajar sin un límite. Es decir, que se intentó encontrar el punto máximo al cual es posible enfriar un líquido, y el punto que se encontró fue menos 273 grados. Aquí les dejo las fórmulas para que puedan convertir todas las temperaturas de las escalas que les he dado. Por ejemplo, Kelvin a Celsius, Kelvin a Fahrenheit, Fahrenheit a Celsius, Fahrenheit a Kelvin y Celsius a Kelvin y Celsius a Fahrenheit. Aquí están, por ejemplo, de Celsius a Kelvin tenemos la fórmula, la cual es Kelvin es igual a Celsius más 273.15. Prácticamente en todas las fórmulas lo único que hay que hacer es sustituir la temperatura que se nos ha dado, en este caso Celsius, que tenemos 30 grados Celsius, y agregarle lo demás de la fórmula, es decir, más 273.15, dejándonos como total que en kelvins 30 grados son 303.15. El calor. ¿Qué es el calor? El calor es una forma de energía unida al movimiento desordenado de las moléculas de los cuerpos. Ahora bien, ¿qué es la energía? La energía es la capacidad que posee un cuerpo para realizar un trabajo mecánico o calor. Teniendo claro qué es calor y qué es energía, hablaremos acerca de la energía calorífica. ¿Qué es la energía calorífica? Es aquella que poseen los cuerpos cada vez que son expuestos a un efecto del calor. La pregunta que muchos se hacen: ¿existe una diferencia entre calor y temperatura? Pues sí la hay, puesto que el calor equivale a la energía calorífica que contienen los cuerpos. En cambio, la temperatura es una medida del contenido de calor de un cuerpo. El presente video es de una locomotora que trabaja a vapor y funciona de la siguiente manera.
El vapor y el humo escapan por la chimenea a través de una válvula. El aire caliente y el humo pasan por unas tuberías que cruzan la caldera de agua para evaporarla. El fogón quema carbón o madera y produce calor que convierte el agua en vapor. El vapor pasa al cilindro donde empuja un émbolo en movimiento de vaivén. El desplazamiento del émbolo hace girar las ruedas del tren. Como bien decíamos, la energía calorífica es aquella que poseen los cuerpos cada vez que son expuestos al calor. Y como pueden ver, el calor hace que el agua se convierta en vapor. Y asimismo, esta locomotora contiene un grado de temperatura, provocada en este caso por el calor. Para medir la caliente de un objeto. Debe encontrarse un método para asignarle un número a esta propiedad. A este número le llamamos como temperatura del objeto. Para definir una escala de temperatura se necesita un termómetro, que es el dispositivo empleado para poder medir la temperatura. El termómetro se basa en la presión regular de los cuerpos de los grados, distancias termológicas. La distancia termológica más usada es el mercurio y el simulacro de una particular, ya sea desde más 320 grados centígrados hasta menos 30 grados centígrados. Las escalas termológicas son cada una de las maneras convencionales de graduación de termómetros. Existen 4 escalas o sistemas termológicos. Uno de ellos es el centígrados o Celsius, es el más conocido y tiene un punto de fusión de 0 grados centígrados con un punto de ebullición de 100 grados centígrados, de 0 grados Celsius y un punto de ebullición de 80 grados Celsius. Está el Fahrenheit, que tiene un punto de fusión de 32 grados Fahrenheit y un punto de ebullición de 212 grados Fahrenheit. Y está por último el Kelvin, que tiene un punto de fusión de 273 Kelvin con un punto de ebullición 337 Kelvin. Seguidamente tenemos las formas de la transferencia de calor. En las formas de la transferencia de calor, esto lo podemos definir como ese proceso que hace que dos cuerpos que tienen distinta temperatura entren en contacto directo y puedan tener una temperatura igual o común, es decir, alcanzar un equilibrio térmico. ¿Cómo ocurre este proceso? Tenemos que ocurre a través de que el cuerpo que tiene de mayor temperatura comienza a transferir su calor al cuerpo de menor temperatura. Esto, como ya se ha mencionado anteriormente, para poder alcanzar un equilibrio térmico. Tenemos que las formas de la transferencia de calor son 3. Está la conducción, la convección y la radiación térmica. Principalmente tenemos la conducción, que a la conducción la podemos definir como esa transferencia de calor que va de una parte del cuerpo a otra que tienen distintas temperaturas, esto sin que haya un movimiento visible de esa transferencia de calor de las partes. Un ejemplo claro que podemos dar es cuando una cuchara de metal que está a temperatura ambiente, entra en contacto directo con una taza de té caliente. Entonces, la parte que está en contacto directo va a alcanzar una temperatura mayor, más rápida, que el mango de la cuchara. Pero aquí es en donde entra la conducción, que es donde la parte de la cuchara que está en contacto directo va a comenzar a transferir su calor al mango de la cuchara para que puedan alcanzar una temperatura igual. Y luego está también la convección,
que a la convección la podemos definir como esa transferencia de calor que se hace a través de un flujo en la que ocurren movimientos visibles, que va de las partes del fluido que tienen diferentes tipos de temperatura. Un ejemplo que podemos dar para poder entender mayormente la convección es cuando se calienta agua en una olla. Entonces, el fondo, o el agua que está al fondo, está como en contacto directo, lo podemos decir así, con el fuego, o con la cacerola, aumenta su temperatura más rápido. Esta va a subir a la superficie y va a ir la segunda capa de agua. Entonces, esta estaba fría, pero ya se va a comenzar a alcanzar la misma temperatura que la primera capa que se calentó, y así va a ir sucesivamente a la siguiente capa hasta que llegue a la superficie, y generando estos corrientes de convección que son responsables del calentamiento del agua y que nosotros podemos ver que es cuando ya alcanza la superficie que comienza a hervir el agua. La caloría es una unidad de medida de energía que significa la cantidad de energía calorífica que necesita un gramo de agua, suba de un gramo de temperatura. Las calorías también son una unidad de medida que nos indican la cantidad de energía que nos aportan los alimentos. Actualmente, Julio ha reemplazado el uso de las calorías. También podemos definir que la cantidad de energía necesaria para aumentar 1 grado Celsius la temperatura de 1 kilogramo de agua, desde 14.5 hasta 15.5. Por lo tanto, una caloría se designa más fielmente como caloría o kilocaloría. ¿Y cuál es la diferencia entre estas? 1000 calorías son 1 kilocaloría, expresadas en el sistema internacional, una cal y un cal. Juntos, radiación térmica es parte también de todo esto que podemos decir de calor, energía. Por lo tanto, también la podemos definir como radiación térmica. Es una parte del espectro de radiaciones electromagnéticas. También se le llama radiación infrarroja. La energía que lleva esta radiación pasa de los cuerpos que la absorben. Como consecuencia, los cuerpos aumentan su temperatura. Esta energía de radiación térmica depende de la temperatura a la cual se encuentra el cuerpo que la emite. Por ejemplo, las cámaras infrarrojas que se usan en las películas son sensibles a esta radiación, específicamente la radiación infrarroja. Permiten termogramas, es decir, imágenes que revelan la temperatura de los diferentes puntos de objetos. No sé si lo hemos visto en algunas películas donde salen como el fondo el color blanco y negro, y aparecen como colores rojos, colores amarillos, colores verdes. Esos son los que revelan en sí las temperaturas. Los termogramas de casa revelan sus puntos calientes y puntos fríos, como lo acabo de decir. Y los termogramas de los cuerpos revelan las diferencias de las temperaturas. También podemos mencionar que las características o algunas de las características de la radiación es el fenómeno de transporte de la energía calorífica. 2. A diferencia con la condición y convección, la radiación no precisa diferencia de temperatura entre dos cuerpos o entre partes del mismo cuerpo. La emisión de energía radiante se produce siempre, basta que su temperatura sea de 0 Kelvin o 0 Celsius. Emiten radiación tanto los cuerpos calientes como los fríos. Implica un flujo de calor entre ambos, cuerpo caliente y cuerpo frío. El flujo resultante, diferencia de flujos, igual a un flujo neto. 3. La radiación
de la temperatura termodinámica del cuerpo emisor y es independiente de las temperaturas del cuerpo o del objeto receptor o del ambiente. Por lo tanto, la temperatura que irradia todos los cuerpos es consecuencia directa de sus temperaturas en cualquier estado térmico, no importa si sea frío o sea caliente. 4. La radiación no es calor, pero se convierte en el mediador o mediante la absorción de las ondas electromagnéticas por la materia y deja de ser radiación para fluir hacia el exterior del sólido por la conducción. 5. La radiación se mueve a través del espacio siguiendo líneas rectas, rayos, y solamente las sustancias que están a la vista del cuerpo mediante pueden receptar la radiación procedente de él. Ahora la última sería la longitud de la onda de la radiación. También podemos mencionar una de las leyes de la radiación que están entre ley de Rexford, que dice que cualquier cuerpo cuya temperatura sea superior a 0 Kelvin emite energía radiante. Esta radiación es tanto mayor como menor, sea cual sea su temperatura, siendo independiente de la naturaleza, de la temperatura y de formar cuerpos que están en su entorno. La otra ley que podemos mencionar es la ley de Kirchhoff, la relación entre el poder emisor de un cuerpo cualquiera y el coeficiente de absorción de dicho cuerpo dependiente exclusivamente de la temperatura.